tema de hoy es insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria puede ser aguda, puede ser crónica o puede ser una crónica reagudizada. Uno tiene que saber reconocer la insuficiencia respiratoria. Y la insuficiencia respiratoria cuando aparece, aparece descompensada o aguda. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria? Manifestaciones clínicas. Hablen, levanten las manos y van vos a manejar la presencia. Bueno. No me digan disnea así nomás. Ahí levantó la mano una Ahí chica me y va a hablar. dijeron cianosis central y es muy buena aporte. Esa sí es una buena calificación del dato. La disnea, ya que hablaron de disnea, para que uno pueda decir que una disnea de insuficiencia respiratoria, ¿qué tiene que tener? Disnea, taquipnea. Me está faltando que me digan lo más importante. Muy bien, doctor Antonella Monier. Es una disnea en reposo con taquipnea. La cianosis, si está y es una cianosis central, puede ser otro criterio de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué característica tiene la cianosis central? Características semiológicas. Hablen o levanten la mano o escriban. Muy bien. Es una cianosis generalizada que afecta piel y mucosas de un tono oscuro, de temperatura conservada y se ve en los tejidos bien irrigados. Por eso, siempre les sugiero que ustedes vean la lengua. La lengua es un órgano muy irrigado y cuando yo veo que está azul, piensen que tiene una insuficiencia respiratoria con cianosis central. Bien. La cianosis central puede ser cardiogénica o respiratoria. ¿Saben eso? La cardiogénica, ¿cuál sería? Cianosis central cardiogénica. No, no es el edema agudo pulmonar. Tampoco insuficiencia cardíaca. Las cianosis centrales cardiogénicas son los shunt por cardiopatías congénitas que derivan la sangre del lado derecho al lado izquierdo. Por ejemplo, el falot es una cianosis central cardiogénica. ¿Cuál es la clasificación? ¿Por qué clasificamos fisiopatogénicamente cianosis central y cianosis periférica? ¿Qué es eso? ¿En qué se basa esa clasificación fisiopatogénica? Cianosis central, cianosis periférica. No, Lucio. No es el grado de oxigenación de la sangre.
En el caso de las cardiopatías congénitas no hay problema de hematosis, hay un problema de cortocircuito, o sea que tampoco es un problema de hematosis. La clasificación de cianosis central y cianosis periférica, ¿no? La central puede ser pulmonar y cardíaca. Bueno, tiene que repasar los conceptos y tienen que tener claro, cuando ustedes hablan de algo, tienen que saber por qué lo dicen ahí. Eso es leer y darle bolilla a los significados. Cianosis central son todas aquellas cianosis que cuando sale la sangre a repartirse por la aorta a partir de que ya sale del corazón, tiene la cantidad de hemoglobina reducida que hace que la sangre esté cianótica. Por eso se denomina cianosis central. Esto es común a la cianosis de origen pulmonar con la cianosis de cortocircuito de derecha a izquierda, porque cuando la sangre sale a repartirse, ya está cianótica. La cianosis periférica, la sangre sale a repartirse con una cantidad de oxígeno y de hemoglobina reducida normal, pero es en la periferia, por hipoflujo, que esa sangre que venía normal es deprivada de oxígeno en la periferia y le da el color cianótico a los órganos periféricos. Esto ocurre en la obstrucción arterial y ocurre en la insuficiencia anterógrada de flujo. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca izquierda anterógrada. ¿Está claro? Saben ahora bien la diferencia entre cianosis central y periférica. Bien. ¿Cuáles son los mecanismos que te pueden dar insuficiencia respiratoria? La disminución del filtrado filtrado alveolo capilar. Eso ocurre cuando tengo o neumonías intersticiales. ¿Qué tiene que tener una neumopatía para poder darte insuficiencia respiratoria? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué quisiste decir con no, Agustina? Puede ser aguda. No necesito que sea crónica. Puede ser aguda o crónica, pero ¿qué tiene que haber desde el punto de vista significado para que una neumopatía, un problema parenquimatoso, me dé insuficiencia respiratoria? ¿Todas las neumonías dan insuficiencia respiratoria? No. Bueno, les vuelvo a decir, en medicina es muy importante estudiar los significados. Yo tengo insuficiencia respiratoria cuando tengo los dos pulmones afectados y más del 60% de los dos pulmones con afección. Porque si yo tuviera el 40% de un solo de los pulmones, no tendría insuficiencia respiratoria, al menos en reposo. Porque está visto que la capacidad de reserva respiratoria nos permite ventilar si tengo el 40%
de un solo pulmón funcionando a la perfección. Entonces, cuantitativamente, la neumopatía tiene que ser bilateral y generalizada. ¿Se entendió? Bien. Por eso, el coronavirus, ¿qué tipo de neumonía da? Es una neumonía grave, bilateral, intersticial y generalizada. No afecta las bases, el campo medio, no. Es de todo el pulmón a nivel intersticial bilateral. Por eso, con frecuencia, estos pacientes tienen insuficiencia respiratoria. ¿De qué tipo? Tienen problema de la difusión, ¿m? Y tienen alteración de la difusión de aire inspirado hacia la sangre. ¿En qué caso tengo un problema de insuficiencia respiratoria por hipoventilación alveolar? Perdón. Pueden hablar si quieren. ¿Qué pasó? Me viene, me gusta. Bien, bien, bien. Ahí levantó la mano una chica. No, sí estoy viendo. Ah, ¿Quieren bueno. hablar? Pueden hablar. Muy bien. Por problemas de la ventilación, perfusión, todo eso que dijeron está perfecto. Problema de la ventilación, perfusión. No, no, no. Problema de la ventilación puede ser todo eso que han dicho, pero yo le estoy diciendo problema de la ventilación, perfusión. Hay un desequilibrio, hay una sola o un área importante que está ventilada, pero no está perfundida. Muy bien, Fátima. Muy bien, doctora Belén. Muy bien. En el tromboembolismo pulmonar agudo. Tromboembolismo pulmonar agudo. Yo tengo ventilación normal y tengo problema en la perfusión. ¿Por qué? Porque tengo una embolia que ha impactado en una rama importante de las arterias pulmonares. Vino del lado derecho e impactó pasando el corazón derecho en alguna rama importante de la arteria pulmonar. ¿Está claro? Acá tenemos una clasificación que está relacionado al tipo de problema, si es porque te falta oxígeno, si tenés problemas de ventilación con hipercapnia, si es mixta, o si tenemos insuficiencia respiratoria secundaria. Bien. Sigamos con las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria. ¿Ustedes se acuerdan cuando tengo insuficiencia respiratoria, aparte de la disnea de reposo, aparte de la taquipnea, qué otros signos clínicos tengo? La cianosis puede ser, que es una cianosis central. ¿Qué otra cosa?
aleteo nasal, taquipnea, puedo tener eso que me están diciendo, pero tengo utilización de músculos accesorios. Ya no estoy respirando como respiro habitualmente. Respiro forzadamente. Entonces utilizo, a veces tengo tiraje. Cuando tengo tiraje, digo que hay una obstrucción laringo, tráqueo, bronquial. El tiraje no dice de insuficiencia respiratoria, dice de obstrucción laringo, tráqueo, bronquial. ¿Está claro? Bueno, bien. Toda esa sintomatología que ustedes dicen está acompañada, básicamente, eso es insuficiencia respiratoria, pero en la historia clínica, ¿qué es lo que nos va a hacer diferenciar? Que el paciente como causa tenga un tromboembolismo pulmonar, tenga una neumopatía aguda, sea un pulmonar crónico que se haya complicado, sea un edema agudo de pulmón o sea un problema de causa neurológica que no está ventilando mal. A ver, ¿en qué parte de la historia clínica voy a hacer hincapié y qué herramientas voy a tener en cuenta para saber el origen de la insuficiencia respiratoria? A ver, contesten. Hasta ahí va todo bien. Me están faltando la parte más... Me han dicho, examen físico, está bien, antecedentes patológicos personales, antecedentes epidemiológicos, pero hay algo que ustedes, bien, motivo de consulta es una cosa, pero hay otra cosa aparte del motivo de consulta, porque ¿Antecedente el de motivo de enfermedad consulta actual? acá es porque le falta el aire, aparte del motivo de consulta, que ¿El antecedente de enfermedad actual? en el antecedente de enfermedad actual, ¿qué me fijo? Aparte de cómo se desarrolló la disnea, ¿en qué me fijo? El signo guión es la disnea en reposo. No me están diciendo lo que estoy queriendo escuchar. Y eso siempre, por favor, cuando hagan el diagnóstico diferencial, utilícenlo porque es una herramienta básica. ¿Cuándo comenzó y qué es lo que pasó antes? Le ayuda a conocer la causa. Muy bien. Lo que dijo Ronnie. Otros síntomas acompañantes. Muy bien. El otro síntoma acompañante me va a ayudar a pensar si el paciente tiene, por ejemplo, fiebre, tos, expectoración mucopurulenta o productiva. ¿Qué tiene? Una patología bronquiopulmonar. ¿Está claro? Si el paciente tiene disnea súbita, edema unilateral de un miembro, desde la parte proximal a la parte distal, que no solamente está edematizado, sino que está doloroso. Muy bien, tengo una trombosis venosa profunda y puedo sospechar tromboembolismo pulmonar agudo. Si el paciente tiene un dolor de pecho, es un paciente coronario, tiene taquicardia,
tiene hipotensión, está medio chocado y tiene disnea con ortopnea, ¿qué tengo? Dolor de pecho, ¿qué tengo? Un infarto agudo de miocardio con insuficiencia cardíaca. Muy bien. No es solamente un infarto. Tengo, muy bien, un edema agudo de pulmón. Acá la causa es el infarto y lo que me ayuda a saber la causa de la insuficiencia respiratoria aguda es el síntoma acompañante. Si el paciente tiene somnolencia, está poco conectado, tiene tendencia a dormirse, lo golpeo, lo despierto, se despierta un poco, pero sigue desconectado. ¿Qué tengo que pensar? Muy bien. Si yo lo veo cianótico, en una de esas puedo pensar que hay hipercapnia. También lo puedo ver a su lado y que no sea cianótico, sino que esté intoxicado con monóxido de carbono. Acuérdense, el monóxido de carbono me da un color más bien eritrocianótico. Los tipos están rojos. Ustedes ven como si estuvieran por todos lados, sin estar congestivo, absolutamente rojo. Eso es la eritrocianosis propio de la intoxicación con monóxido de carbono. Y están con depresión neurológica. La depresión neurológica puede ser por la hipercapnia, puede ser también por este problema que les comenté de intoxicación por monóxido de carbono, pero también por intoxicación alcohólica o por intoxicación con sedantes u otros de efecto neuroléptico. ¿Está claro? ¿Sí? Si el paciente es un EPOC y empeoró por un cuadro respiratorio o es un asmático y tiene una complicación respiratoria, ¿qué voy a tener como manifestación? ¿Y qué síntoma acompañante? Contesten, más rápido. ¿Qué tipo de disnea tiene el EPOC y qué tipo de disnea tiene el asma? Tirajes, sibilancias, roncus, ¿y qué tipo de disnea tiene el asma? Muy bien, Rodrigo. Es una disnea de tipo expiratorio. Le puede costar meter el aire, pero lo que más le cuesta es sacar el aire. Los tipos prolongan la expiración, les cuesta, entonces se sujetan, se agarran para poder hacer fuerza para expirar. Y ahí es cuando más silban. Entonces tienen sibilancia, roncos, pueden tener expectoración y lo que tienen es una disnea expiratoria. Entonces, recapitulemos. Tenemos signos y síntomas de insuficiencia respiratoria. Para el diagnóstico diferencial nos fijamos forma de presentación del síntoma guión, que es la disnea, característica y mecanismo desencadenante. Para eso nos fijamos cuándo estaba bien y cuándo comenzó la disnea, cómo comenzó y cómo llegó a este estado de insuficiencia respiratoria aguda que ahora tiene y
y viene a la guardia. Los síntomas acompañantes, en el examen físico me fijo las venas del miembro inferior. Me fijo si tiene cianosis, qué tipo de cianosis es, si tiene patología respiratoria, si tiene patología cardíaca. Me fijo en el estado de conciencia para ver si tiene algún grado de depresión de la conciencia en forma primaria o secundaria. Me fijo si tiene silbidos, hago un muy buen examen respiratorio y veo si tiene una patología que me esté provocando este cuadro. También, cuando tenga tiempo, me voy a fijar en antecedentes patológicos y epidemiológicos. Porque en el momento, esas herramientas son más rápidas que ponerme a hacer una anamnesis que capaz que el paciente no me pueda en ese momento responder. ¿Por qué? Porque está con disnea. Puedo tener para hacer una anamnesis indirecta. La utilizo. Está el paciente consciente, pero no puede responder a nuestras preguntas. No podemos agotarlo con preguntas. Entonces, hago la anamnesis indirecta. ¿Qué estoy utilizando ahí? Herramientas. La epidemiología me sirve, acuérdense, los antecedentes personales, los antecedentes previos a esta enfermedad son importantes, pero necesitan que los recabe con tiempo y que la enfermedad no me esté apurando. ¿Está claro? Y si no, que conteste a alguien que sepa, el médico que lo conoce, el familiar que lo conoce, que sabe de sus antecedentes. De todos modos, es muy probable que no recabe toda la información en forma apropiada. Porque para eso necesito tiempo. ¿Está claro o no? ¿Vamos? Bien. Tengo este paciente. ¿Qué es lo que le voy a hacer? De entrada, me di cuenta que está mal, que está grave, porque utilicé la anamnesis próxima y el examen físico. Esas son las herramientas más rápidas. Le voy a poner una vía, le voy a poner oxígeno, lo voy a dejar en reposo. ¿Lo voy a internar, sí o no? Muy bien. ¿A dónde lo voy a internar? Lo voy a internar en un hospital que tenga terapia intensiva y que se pueda en algún momento utilizar respiración asistida mecánica. ¿Por qué? El paciente que tiene insuficiencia respiratoria aguda está utilizando músculos respiratorios que no utiliza habitualmente y a los que utiliza habitualmente lo está utilizando exageradamente. Entonces, prontamente se va a agotar y cuando se agote, tengo que utilizar la respiración asistida en forma mecánica. ¿Está claro? Entonces, tengo este tipo de disnea a una terapia. No tengo en este hospital, no lo interno acá, porque no están las condiciones para internar este paciente en este hospital. ¿Está clarito, no? Busco derivarlo, lo tengo en la guardia hasta que lo pueda derivar adecuadamente. El 107 no te lleva a cualquier lado. Si te ve mal, te lleva a donde te puedan atender bien. Perfecto.
Hasta acá tengo la definición clínica, tengo las medidas iniciales. ¿Cómo confirmo la insuficiencia respiratoria y qué estudios le pido? No me digan gases en sangre. Me está faltando algo. Saturación de oxígeno ¿en dónde? Pero díganme bien. ¿Gas en sangre en dónde? Muy bien. Gas en sangre arterial, porque si saco sangre en la vena, no me sirve. Gas en sangre arterial. Pido una radiografía de tórax. ¿Qué otra cosa pido? La radiografía de tórax, de frente y de perfil. Puedo pedir laboratorio para ver si hay una infección, el laboratorio común para ver si hay un problema metabólico. Puedo pedir un ionograma para que me ayude a ver el medio interno. Voy a pedir en algunos casos electrocardiograma, valoración cardíaca. Y en estos casos, casi siempre se pide una tomografía y a veces una resonancia de pulmón para saber exactamente el patrón que tiene la lesión pulmonar bilateral, cuantificarlo y poder así hacer el tratamiento. Tenemos menos de un minuto. Voy a hacer un cierre. Bueno, el cierre. Les contaba que el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda es a través de la clínica utilizando principalmente el motivo de consulta bien semiografiado, sabiendo la causa desencadenante, los síntomas acompañantes, trabajar en antecedentes de enfermedad actual, si se puede, la mayor cantidad de antecedentes epidemiológicos y personales. A veces es difícil porque el paciente está muy disneico. El examen físico es mucho más rápido. En el examen físico me fijo en miembros inferiores, en el sistema venoso de retorno, me fijo si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene, acuérdense, ingurgitación yugular, si tiene insuficiencia cardíaca derecha, si tiene patología respiratoria bilateral, bronquial y o parenquimatosa. Me fijo si tiene infarto agudo de miocardio. Me fijo si tiene depresión del sistema nervioso central. Me fijo si tiene problemas de ventilación mecánica o funcional. Si tengo esas patologías, ya comienzo a tratar las patologías de base. Pero la insuficiencia respiratoria aguda nos obliga a dejar en reposo con oxígeno y con 2 o 3 vías a un paciente que lo voy a tener transitoriamente en la guardia hasta que encuentre un lugar donde internarlo en unidad de terapia intensiva. Esa internación se hace por las dudas el paciente entra en fatiga respiratoria y necesite ventilación asistencia mecánica. La sospecha clínica es fundamental y la confirmación es con gases en sangre arterial y todos los otros estudios son secundarios. La placa de tórax, la tomografía, la centellografía de ventilación pulmonar, el electrocardiograma, el ecocardiograma, los análisis de laboratorio para ver si tiene infección, para ver si tiene otras complicaciones metabólicas, etcétera, etcétera.